Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezamos una nueva conversación aquí en Entrevistas CNN y vamos a hablar, tal vez algunos de ustedes pueden estar sintiendo los síntomas que se parece a un resfrío, pero que muchas veces se confunden y son las alergias propias de la primavera. ¿Se ha adelantado este fenómeno? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos prevenirla? Bueno, todo eso y mucho más queremos conversarlo con el doctor Alexis Kalergis, académico de la Universidad Católica y director del Instituto Milenio e Inmunología e Inmunoterapia. Doctor, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted, Macarena? Muchas gracias por la invitación a esta entrevista y saludar a los audiencias que nos escucha y felicitaciones por su programa. Muchísimas gracias. Nos encanta hablar de salud, nos gusta hablar de la medicina, nos gusta hablar de la prevención, también de los síntomas y tener esta conexión que es tan importante entre la ciencia y finalmente todas las personas. Y ahí la primera pregunta es bien básica, porque ¿qué es una alergia? ¿Por qué muchas veces tenemos esto en determinada época del año con más frecuencia? Bueno, como usted muy bien indica, estos son temas cada vez más de relevancia porque preocupantemente se ha observado en las últimas décadas que las alergias van en aumento. La pregunta de qué es una alergia es una respuesta inmune exagerada hacia algo que uno podría considerar inocuo. Normalmente el sistema inmune nos defiende de las infecciones, por ejemplo, nos defiende del cáncer. La respuesta inmune normalmente es favorable, pero en algunos casos se pueden dar respuestas inmunes que uno denomina como desfavorables, y es el caso de la alergia. La inflamación exacerbada causada por un agente que no necesariamente es dañino, como por ejemplo el polen de las flores. Claro, es una inflamación y eso es importante saberlo. ¿Cómo podemos, bueno, ya estamos en la época de las alergias, por lo tanto, prevenirla ya es más complejo, pero ¿qué podemos hacer ahora y cómo podemos identificarlas? Bueno, en primer lugar, como usted bien dice, esta respuesta inflamatoria hoy día se comprende desde el punto de vista científico todavía poco. Sabemos que en este periodo del año, durante el inicio de la primavera y buena parte de la primavera, el aumento de las temperaturas por una parte y por otra parte la floración, las flores en plantas y árboles genera el polen, y eso puede generar en algunas personas que son sensibles esta respuesta inflamatoria inmune que causa síntomas como secreciones respiratorias, o picazón de garganta, tos. En algunos casos puede llegar a condiciones un poquito más graves, como por ejemplo asma bronquial o incluso obstrucción respiratoria. Por lo tanto, es muy importante que sepamos si sufrimos de alergias y el saber que tenemos estas afecciones a raíz de, por ejemplo, el periodo primaveral por el polen de las flores, tomar algunas medidas. Se pueden tomar medidas bastante simples, como por ejemplo, si uno transita en vehículo, tener las ventanas cerradas, tratar de evitar en los momentos de mayor temperatura tener una exposición muy alta a el entorno, al aire ambiental, porque tiene durante este periodo bastante nivel de alérgenos. Evitar, por ejemplo, lugares donde hay árboles como plátanos orientales, que sabemos son muy alergénicos en su polen, y por lo tanto esas medidas, simple uso de mascarilla, aunque usted no lo crea, la mascarilla puede ser beneficiosa para las alergias, y si empezamos a desarrollarla, hay algunos tratamientos que son todavía bastante inespecíficos, son bastante generales. Por eso es que es importante seguir haciendo investigación científica para poder desarrollar terapias que sean mucho más específicas para las alergias. Ahí tengo muchas dudas y a ver si usted me acompaña en esta aclaración, porque finalmente cuando tenemos un brote alérgico, no sé, los lagrimales, nos pica el paladar, tal vez rinitis, etcétera, podemos usar antihistamínicos, pero hay personas que las crisis de alergia incluso son invalidantes, ¿eh? Imagino que ahí habrá otros tratamientos, no sé si serán corticoides, etcétera, pero me imagino que ese es el primer manejo. Pero hay otras terapias que se estén investigando que puedan hacer frente a aquellas personas que de verdad lo pasan mal, incluso todo el año por el tema de las alergias.
Claro, como usted bien dice, los antihistamínicos son herramientas que sirven para abordar los síntomas, justamente bloquear la actividad de la histamina, que es uno de los mediadores inflamatorios que está presente durante la alergia. Ya casos más severos utilizan corticoides y fármacos inmunosupresores que bajan en general la respuesta inmune a la inflamación. Pero en el fondo, la alergia es causada por un elemento específico, una molécula, lo que llamamos alergeno o antígeno, y por lo tanto se ha avanzado bastante en entender cómo restablecer la tolerancia hacia la tolerancia inmunológica hacia esos antígenos, por ejemplo, que están presentes en los alergenos. Actualmente no hay terapias todavía disponibles o inmunoterapias, pero sí la ciencia y Ah, la medicina están trabajando justamente para tratar de generar tratamientos y terapias específicas para ciertos tipos de alergenos que afectan a la persona. Hoy en día disponemos de estos fármacos que son más bien generales, específicos como los antihistamínicos y los corticoides, los cuales, por supuesto, es bueno utilizarlos una vez que uno recibió una atención médica y le indicó el uso de estos medicamentos. No es necesario, perdón, es absolutamente, requiere una supervisión médica para poder tomar estos medicamentos de manera adecuada. no, de todas maneras, nuestra recomendación siempre, sobre todo cuando estamos hablando de medicamentos más complejos, es evitar la automedicación porque uno nunca sabe si se hace más daño o no y consultar. Pero bueno, por eso le preguntaba también por algunas terapias de avanzada. También le quisiera preguntar sobre la prevención. Usted hablaba de la inflamación. ¿El estilo de vida y reducir la inflamación puede ayudarnos a atajar de mejor manera este periodo? Bueno, efectivamente, como le comentaba, esta respuesta inmune exacerbada se puede manifestar con mayor severidad en algunas situaciones particulares, por ejemplo, el estrés. El estrés se correlaciona, Ah, normalmente se piensa que el estrés baja la inmunidad, pero lo que realmente hace el estrés es causar un desequilibrio inmunológico. Entonces, en personas que sufren de alergia, que son respuestas inmunes exacerbadas, o personas incluso que sufren de enfermedades autoinmunes, que son enfermedades también de base inmunológica, un exceso de respuesta inmune contra antígenos inocuos propios. eh, Normalmente esas respuestas aumentan en situaciones de estrés. Entonces, una recomendación es tratar de evitar el estrés. Yo creo que suena bastante claro. obvio, pero lo importante es que las situaciones de estrés se asocian con aumentos, por ejemplo, de los síntomas de la alergia y otras enfermedades inflamatorias. También es recomendable la actividad física, una alimentación balanceada y principalmente si sabemos que tenemos alergia a ciertos tipos de polen o a ciertos tipos de flores, ciertos tipos de especies vegetales, especialmente en esta época, tratar de evitar la exposición. Y medidas simples, como le comentaba, de mantener la ventana cerrada del auto cuando uno va manejando, Mm. o eventualmente evitar ventilar la casa cuando justamente el pic de temperatura, donde probablemente hay una mayor cantidad de polen que está en el aire. Eso puede disminuir la exposición y también usar mascarilla. Durante la pandemia, para protegernos de un virus, ocupamos las mascarillas y fueron muy efectivas. En el caso de las alergias, personas que circulan, por ejemplo, durante el horario donde hay alta cantidad de polen ambiental, claramente el uso de mascarilla es una recomendación. Doctor, la última pregunta y que guarda relación con conocernos, y para eso están los exámenes, porque hemos visto también aquí en las imágenes este examen que uno se hace en el brazo, porque quizás yo soy alérgica a la caspa del gato, más no a las caspas del pelo, o soy alérgica a la caspa del perro, digo, y voy a adoptar o tener un perrito y finalmente tengo que lidiar con eso. ¿Qué tan importante es también y cuánto ayudan a hacernos estos test? Bueno, el saber la causa de la alergia es muy importante, es Claro. decir, conocer que la fuente
el tipo de partícula, el tipo de producto hacia el cual somos alérgicos es algo que sin duda aporta a que uno pueda evitar exponerse a ese tipo de alergeno o sustancias que pueden generar la alergia. Hay personas, por ejemplo, que pueden tener respuestas alérgicas muy graves a las picaduras de algunos insectos, no sé, las picaduras de las abejas, por ejemplo, o en algunas personas que son susceptibles, que tienen una alta, digamos, respuesta inflamatoria, pueden conducir a situaciones extremas, como por ejemplo choque anafiláctico a raíz justamente de la exposición de estos antígenos, sustancias que generan respuesta alérgica o inflamatoria excesiva. Por lo tanto, saber que uno tiene alergia a ciertos productos, ciertas sustancias, ciertas moléculas, es claramente importante. Y quisiera reiterar, lo importante es saber, uno, la fuente de la alergia y por otra parte también recibir mediante prescripción médica el tratamiento, porque como usted muy bien dijo, la automedicación no es un camino, requiere una supervisión adecuada porque en particular el caso de los corticoides pueden tener efectos que pueden ir más allá de lo que uno espera. Perfecto, pues ahí está, a tomar las medidas, a conocernos y por supuesto a consultar a un especialista para poder hacer frente especialmente a aquellas personas que lo pasamos tan mal con las alergias. Gracias, doctor. Muchas gracias, Macarena, que esté muy bien y a cuidarse y obviamente tomar este periodo, ¿verdad?, primaveral, tratar de disfrutarlo a pesar de justamente esta situación de mayor presencia de alergeno en el ambiente. Claro, porque hay contrasentido, mejoran la temperatura, los días son más largos, pero bueno, hay gente que lo pasa muy mal, así que con fluir para poder disfrutar el bienestar es lo principal. Empatizamos, desde la inmunología, empatizamos por completo con esas personas porque es bastante paradójico. Hay una Claro, hipótesis que se llama la hipótesis de la higiene y se supone que a medida que durante los últimos, digamos, décadas y casi un siglo y medio, donde las medidas de higiene nos han ayudado a controlar ciertas enfermedades como infección y parásitos, eso ha ido disminuyendo. El pero exceso de higiene se piensa que conduce a una mayor susceptibilidad de desarrollar alergias. Así que por lo menos estamos empezando a entender estos fenómenos desde el punto de vista de la ciencia. bueno, ¿y qué es la vida sin las paradojas? Gracias, doctor, por el contacto con Y está muy CNN bien. Chile. Igualmente, gracias a usted. Y a ustedes los invito a que sigan junto a la compañía de nuestro canal. Ya nos encontramos en una próxima entrevista.